Pues buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho su presencia esta tarde y agradecemos también su puntualidad. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se las presento. Ella es la doctora Andrea Díaz Villaseñor. Ella es biomédica con un doctorado en investigación biomédica y es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y actualmente también es secretaria de enseñanza de ese mismo instituto. Y ha trabajado en el tema que nos va a platicar hoy por al menos 10 años. Ella ya nos contará un poco más de toda su experiencia. Y le quiero dar la bienvenida junto con Aleli Velázquez, que es la directora de Todo por EMI y quien generosamente comparte estas pláticas en su plataforma para darle al público interesado en estos diferentes temas de biomédicas y de neurociencias acceso de manera de una plática de difusión. Entonces, gracias Ale y gracias Andrea por estar aquí. Bienvenida. No, gracias. Gracias por la invitación. Es muy importante que existan estos foros de divulgación científica y pues que haya interés por el público por conocer y entender más. Entonces, pues bueno, siéntanse totalmente libres de hacer una pregunta en cualquier momento con la finalidad de que pues los conceptos y las ideas queden claras, ¿no? Porque luego también a distancia es como complicado saber eh, qué tanto, ¿no?, el público te va siguiendo. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Mm, ¿Ya ven mi presentación? Sí, pero la estamos viendo en modo de Sí. todo. Ahí, ahora sí ya. Ok, bueno, pues hoy les vengo a platicar un poco de la salud, la obesidad y el síndrome metabólico, pero más allá de la báscula, ¿no? Porque siempre cuando escuchamos estas palabras, pues lo primero en lo que pensamos es la báscula, cuánto peso. Y esto es más allá que eso, hay muchas cosas detrás e importantes. Entonces, bueno, justamente pues todo el mundo ubica, ¿no? Un poco cuando ya no se encuentra en su peso ideal, pero ¿cómo podemos definir cuál es nuestro peso ideal? Y esto es a través de un índice, o sea, es decir, una relación entre lo que pesamos y lo que medimos, ¿no? No puede pesar, no estaría bien que una persona que mide mucho menos que otra pesen lo mismo. Ahí sería un indicador de que algo no está bien. Entonces, pues este es el índice de masa corporal, que es lo que más se utiliza para determinar si una persona está en su peso adecuado dependiendo de la altura que tiene. Entonces es una fórmula muy fácil en donde tenemos que dividir lo que pesamos en kilos entre lo que medimos en metros, pero al cuadrado. Es decir, si mido 1,50 sería 1,50 por 1,50. Y entonces hago esa división, me va a salir un número. Y entonces existen rangos. Entonces, si el número es menor a 18,5, eso quiere decir que hay una desnutrición o una anorexia, es decir, el peso es muy bajo en relación a la estatura de la persona. Si este número de índice de masa corporal sale entre 18,5 y 24,9, quiere decir que la persona está en su peso adecuado. De 25 a 29,9 hay sobrepeso. De 30 a 39,9 es obesidad y un índice de masa corporal mayor a 40 ya es obesidad mórbida. Y entonces, mediante este índice de masa corporal podemos conocer, pues, cuál es nuestro nivel o en qué estatus nos encontramos. Y pues es lo que se utiliza a nivel mundial, porque además, pues, es muy económico de obtener, es muy fácil, es muy sencillo. Entonces, bueno, primero bueno, y esto es importante porque entonces todas las estadísticas que se reportan de obesidad y sobrepeso están basadas en este índice de masa corporal. Y bueno, en el caso en particular de México, para situarnos un poquito en dónde estamos, a lo largo del tiempo, el porcentaje
ha ido cambiando de las personas que tienen un peso adecuado. En el 2000, esto es población adulta en México, en el 2000 casi el 40% de la población tenía un peso adecuado. El peso adecuado es la línea verde. Y a medida que ha pasado el tiempo, cada vez hay menos personas que tienen un peso adecuado. Y entonces, pues ahora los últimos datos del 2024, menos del 25% de la población está en ese peso adecuado. Y ha habido una contraparte. El número o el porcentaje de personas con obesidad, es decir, que su índice de masa corporal es mayor a 25, en el 2000 menos del 25% de las personas tenían obesidad y con el tiempo ha ido incrementando. Y acá lo grave es que no parece que la tendencia vaya ni a estabilizarse ni a revertirse. Llevamos muchos años en México y en muchas partes del mundo, porque esto además es un problema a nivel mundial, no solo de México. Llevamos muchos años tratando de implementar estrategias justamente para revertir esta tendencia, pero la pendiente sigue a la baja para el número de personas con peso adecuado y sigue a la alta, ¿no? Parecía que se había estabilizado y en el 2016 volvió a haber un pico, se volvió a estabilizar un poco y ahora viene. Vamos a ver en las nuevas encuestas de nutrición cómo nos encontramos. Pero entonces es realmente preocupante. Si lo vemos un poco más desglosado y ya no nada más tomando adultos, la gráfica que les presentaba era de adultos, sino vamos a ver también cómo están los adolescentes y los niños. Entonces, en verde tenemos el porcentaje de adultos, adolescentes y niños que están en su peso ideal, de acuerdo al índice de masa corporal. Entonces, como les decía, menos del 25% de los adultos están en peso ideal, la mitad, un poquito más de la mitad de los adolescentes están en peso ideal y el 63% de los niños están en peso ideal. ¿Qué sería lo óptimo? Pues que prácticamente toda la población o el 90% de la población estuvieran en su peso adecuado, pero no está sucediendo así. El 74% de los adultos no están en su peso ideal, ya sea porque tienen sobrepeso o porque tienen obesidad. El 40% de los adolescentes no están en su peso ideal, el 23% tiene sobrepeso y el 17% tiene obesidad. Y en los niños, el 36% no está en su peso ideal. Entonces, estos datos son muy alarmantes porque van incrementándose. Entonces, va a llegar un momento en que la población con peso adecuado va a ser muy poca. Y esto evidentemente se traduce en un problema de salud pública y en un problema económico. Ay, perdón. Andrea, Em, aquí, aprovechando que nos dices que podemos hacer preguntas, claro. por ejemplo, a mí me llama la atención porque en la anorexia, por ejemplo, no es un problema ahora en México en las adolescentes. Ujú. Entonces, en la gráfica que nos mencionabas, ¿qué tanto se está considerando? Yo sé que la plática está más hacia el otro sentido. Y hay unos datos, pero son muy, muy bajos. O Ah, sea, de hecho, en los noventas, en los ochentas, en los noventas, el problema de México era de desnutrición. Y de repente ocurrió una migración y ahora el porcentaje de desnutrición, basándonos en el índice de masa corporal, ojo, ya es muy bajo, porque también puede ser que incluso habiendo obesidad haya desnutrición, ¿no? ¿Por exacto, qué? Y esto se reflejaría en que la mayor parte del peso del organismo es pura grasa. Entonces, a pesar de que es una cantidad de kilogramos no adecuada, como vamos a ver más adelante, no hay suficiente músculo, por ejemplo. Pero son los casos menores. Entonces, bueno, les decía que esto es un problema de salud pública porque por la cantidad de gente que está en esta condición. Esta condición, eso es siempre bien importante y siempre lo digo, ya no es una cuestión de vanidad, ¿no? Por mucho tiempo fue una cuestión de vanidad. Esto ya es un problema de salud. La obesidad ya se considera una enfermedad. Entonces, la obesidad genera muchas enfermedades, como vamos a ver más adelante, es factor de riesgo para muchísimas enfermedades que son la primera causa de muerte, como diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Las tres tienen una estrecha relación con la obesidad. Entonces, el número de defunciones
en México está totalmente influenciado por la obesidad. Eh, la, eh, las incapacidades médicas que se generan derivadas de la obesidad también asciende a grandes números. Entonces, eso se traduce en un problema económico, ¿no? Se pensaba o se preveía que el gasto de prevención en el 2003 fuera de 533 millones, que es un dineral, pero aún así nos quedábamos cortos, ¿no? Se necesitan 600 veces más este monto para poder tener una prevención adecuada. Como todas las enfermedades, la prevención es el mejor tratamiento. Entonces es un problema mayúsculo porque va a llegar un punto en que la economía ya no va a poder sostener esta condición por las incapacidades, eh, el gasto en medicamentos, porque además la obesidad pues va a derivar en, por ejemplo, una diabetes, que van a necesitar transfusión, perdón, que tienen insuficiencia renal y entonces van a requerir diálisis y entonces todo eso va sumando. Entonces es una cuestión que si no ponemos más esfuerzos en detenerla, nos va a comer. Entonces yo les decía, ¿no? Puede haber mucha grasa, pero poco músculo. Entonces, no solo importa el peso como tal, ¿no? El índice de masa corporal, como les decía, es muy fácil de obtener, cualquiera lo puede sacar, no tiene costo, es muy amigable. Pero ciertamente no nos da toda la información. ¿Por qué? Porque saber cuánto pesamos no nos habla de cuánto de nuestro cuerpo es tejido adiposo, cuánto de nuestro cuerpo es músculo, cuánto de nuestro cuerpo es este hueso, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay mediciones más sofisticadas que también nos pueden hablar de la composición corporal. Este es diferente entre hombres y mujeres. Los hombres, por ejemplo, tienen más músculo, ¿no? Un hombre sano, el 45% de su peso es músculo, mientras que en las mujeres idealmente tiene que ser 36%. De hueso, los hombres 15, las mujeres 12. De grasa no esencial nos referimos pues a todos estos lípidos que forman las membranas de las células, las mielinas de las neuronas, hormonas lipídicas o transporte de vitaminas liposolubles. Entonces, pues esto va en hombres en un 12% y en mujeres un 15%. Y aquí tenemos lo que consideraríamos o lo que estaría asociado directamente a la obesidad, que es la grasa, no, perdón, les dije al revés. La grasa esencial va del 3% en hombres y 12% en mujeres. Y la grasa no esencial es la que estaría íntimamente relacionada con la obesidad, porque esa grasa no esencial es tejido adiposo. ¿Qué es el tejido adiposo? Pues el tejido adiposo es un conjunto de células que en su mayoría se componen por adipocitos, que son células en donde el 90% de su espacio lo ocupan para acumular triglicéridos. El tejido adiposo también está compuesto por otros tipos celulares que en su mayoría son células que pertenecen al sistema inmunológico. Y como seguramente han escuchado, la obesidad muchas veces se torna en un problema de inflamación crónica de bajo grado. Y es porque estas células del sistema inmunológico que tienen una función fisiológica, o sea, sirven para algo, es bueno que estén ahí, en, en un momento en donde ocurre una desregulación en el crecimiento del tejido adiposo, estas células también pierden un poco el control. Bueno, entonces, el tejido adiposo es vital, es bueno tenerlo, ¿no? No es un enemigo el tejido adiposo. El punto es cuánto tejido adiposo tenemos y en qué condiciones. Pero el tejido adiposo tiene funciones vitales para el organismo desde una función mecánica porque sirve de reserva de energía, ¿no? Cuando pasamos horas sin comer, pues el que nos salva es el tejido adiposo. Es un aislante de los órganos, es un protector, cumple una función metabólica muy importante porque regula el metabolismo de la glucosa y de los lípidos en todo el organismo. No nada más mucha gente piensa que eso nada más le corresponde al hígado. Y no, el tejido adiposo juega un papel central en cómo se están regulando la glucosa y los triglicéridos. Y esa es la razón de por qué muchas veces, o la mayoría de las veces, cuando hay obesidad, empiezan a ocurrir otras enfermedades como alteraciones en el metabolismo de la glucosa, que sería la diabetes, o en el metabolismo de lípidos, pues también se encuentran alterados.
También el tejido adiposo es un órgano endocrino, es decir, secreta hormonas y esas hormonas viajan por todo el cuerpo y informan a otros órganos de situaciones. Las hormonas del tejido adiposo se conocen específicamente como adiposinas. Y entonces, entre muchas otras cosas, esto es así como muy general, muy simplificado, están regulando nuestra hambre y nuestra saciedad, qué tan sensible o qué tan resistente somos a una hormona muy importante para el cuerpo, que es la insulina, cuánta energía gastamos de manera basal, es decir, aunque no hagamos nada, aunque estemos acostados, nuestro cuerpo consume mucha energía. Esto en gran medida está regulado por el tejido adiposo. Y también tiene una función inmunológica. Como les comentaba, el tejido adiposo, pues en él también se alojan células del sistema inmunológico que secretan otro tipo de hormonas que se llaman como citocinas, que tienen efectos sistémicos, así aquí se cortó, es decir, tienen efectos en todo el cuerpo y pueden ser buenas o malas, ¿no? Pueden tener efectos antiinflamatorios, pero en un estado de obesidad esto se invierte y entonces tienen un efecto proinflamatorio. Entonces, si aquí el punto es que el tejido adiposo no es el enemigo, siempre y cuando funcione bien y su función va a estar totalmente asociada a la cantidad que hay. Entonces, bueno, tenemos tejido adiposo en muchas partes del cuerpo. Principalmente, hay muchas clasificaciones. La primera clasificación es si es pardo o blanco. Y esto fue pues porque hace mucho en las observaciones al microscopio, el tejido adiposo pardo se veía más cafezoso y eso es por la gran cantidad de mitocondrias que tienen, este organelo que ayuda a producir energía. Y por mucho tiempo se pensó que en los humanos adultos el tejido adiposo pardo, que aquí está marcado ¿ven mi cursor? Sí, Que aquí está marcado justo en café, está en esta parte del cuello, en la supraclavicular. Por muchísimo tiempo se pensó que solo en los bebés se tenía, y bueno, y que era muy importante para regular la temperatura de los recién nacidos, pero a medida que íbamos creciendo, desaparecía. Y pues hace varios años nos dimos cuenta que eso no es cierto, que está latente y que tiene una función y muchos de los tratamientos farmacológicos ahora están enfocados a activar ese tejido adiposo pardo. Entonces digamos que el pardo es el tejido adiposo bueno y el malo cuando crece sería el tejido adiposo blanco, que aquí bueno está pintado como en amarillito, ¿no? Y dependiendo de su clasificación también tiene subdivisiones. Entonces tenemos el tejido adiposo subcutáneo, que es aquel que se encuentra por debajo de nuestra piel y antes del músculo. Y entonces este se aloja, pues, por ejemplo, en la región gluteofemoral, en toda la zona abdominal podemos tener tejido adiposo subcutáneo, ¿no? Que aquí lo pintarían eh, de esta manera. Viendo de perfil, pues el primer tejido adiposo, es decir, el que está más pegado a la piel, sería el tejido adiposo subcutáneo. Pero también tenemos tejido adiposo visceral. Y ese, pues como su nombre lo dice, es tejido adiposo que está rodeando los órganos vitales viscerales, como principalmente el intestino. Todo el intestino está rodeado de tejido adiposo mesentérico. También tenemos una capa de tejido adiposo mental, que es una capa que recubre o que está por encima ¿cómo se llama? De esta región visceral. Y hay otros órganos que también es importante que tengan un poco de grasa, como el riñón, ¿no? Está la grasa perirrenal, epicardial en el corazón. Eso de manera fisiológica es adecuado. El problema es cuando se empieza a acumular de más. Y también tenemos, no más que no lo encuentro aquí donde está, la retroperitoneal. Creo que aquí no la marcan. Pero bueno, atrás del peritoneo, es decir, en toda esta zona, tenemos tejido adiposo blanco peritoneal. Entonces, aunque todo es tejido blanco, también hemos ido entendiendo que cada uno tiene una función diferente y no se regulan por igual. Entonces, en términos generales, podríamos decir que el peor, el más dañino, es el visceral. El omental o el mesentérico o el retroperitoneal, que es el que está más en contacto con los órganos del organismo. Y el subcutáneo
funciona como de amortiguador, en el sentido que cuando empezamos a comer más de lo que necesitamos y se empieza a acumular esa energía en forma de grasa, idealmente o la mayoría de las veces, primero se empieza a almacenar en el subcutáneo. Es como una reserva no dañina, ¿no? Se va nada más se va a almacenar ahí, pero no va a generar ningún daño. El problema va a venir después. Y ahorita les voy a platicar un poco de eso. Entonces, el tejido adiposo crece, ¿no? Tiene una plasticidad brutal y tiene dos maneras de crecer, por hiperplasia o por hipertrofia. Entonces, esto se parece un poco a los tumores, ¿no? La hiperplasia. Entonces, la hiperplasia es que aumenta el número de adipocitos. Este sería como, es una caricatura de un tejido adiposo en donde este es el tamaño del tejido adiposo original y de repente ocurre una hiperplasia y ya no, y ya tenemos el doble de células. Y entonces, si tenemos el doble de células, pues también tenemos el doble de grasa, porque pues hay más lugar donde almacenar esa grasa. El lugar idóneo para almacenar la grasa es el tejido adiposo. Cuando esto no ocurre, se empieza a acumular en otros órganos y también es muy dañino para la salud. Pero existe otro tipo de crecimiento que es la hipertrofia, en donde el número de adipocitos permanece igual, pero estos adipocitos empiezan a acumular más grasa y entonces cada vez empiezan a ser de mayor tamaño. Entonces, ninguno de los dos crecimientos es ideal, lo ideal es que no crezca. Pero si tuviéramos que ordenar de menos dañino a más dañino, pues un crecimiento por hiperplasia es menos dañino porque los adipocitos, aunque son más, cada uno mantiene su función básica, se encuentran bien inervados porque junto con el crecimiento la nueva formación de estas células, de la mano también ocurre el proceso de angiogénesis, es decir, que se van formando también nuevos vasos sanguíneos que van a permitir irrigar a las células de manera adecuada. Mientras que en la hipertrofia, estos adipocitos, al empezar a crecer, empiezan a dejar de ser funcionales, empiezan a perder sus funciones y empiezan incluso a tener acciones adversas para el resto del organismo. No tienen una buena oxigenación porque no hubo una angiogénesis adecuada. Llegan muchas células del sistema inmunológico, como ven aquí, todas estas células azulitas son células del sistema inmunológico que, como les dije, son necesarias y que cuando hay un crecimiento por hiperplasia se logran mantener, pero cuando el tejido adiposo o los adipocitos crecen en tamaño, es decir, generan hipertrofia, empieza un reclutamiento de otro tipo de células inmunológicas y entonces ahí es cuando empieza el problema de inflamación. Entonces, por lo general, el tejido adiposo subcutáneo, que es el que yo les decía que funciona como un amortiguador y que es menos dañino, crece justamente por hiperplasia. Es decir, cuando empieza a aumentar de tamaño es porque se empiezan a generar más adipocitos. Entonces, pues bueno, sí se nota que dices, ah, ya tengo un poco aquí más de grasa, pero es porque se están generando nuevos adipocitos, pero el tamaño de todos los adipocitos está conservado y entonces esto metabólicamente no genera tanto daño. Por el contrario, cuando hay un crecimiento de grasa visceral, la grasa visceral ocurre por hipertrofia, es decir, los adipocitos que tenemos de manera normal en esta zona empiezan a aumentar de tamaño y eso empieza a generar problemas metabólicos. Y peor aún, cuando llegamos a nuestra límite. Todas nuestras células adiposas tienen un límite de capacidad, tanto para producir nuevas células como para seguir creciendo. Llega un momento en que dice, ya no puedo seguir creciendo más, ya no tengo capacidad de seguir creciendo más o ya no puedo generar nuevas células más, pero si la grasa se sigue consumiendo, pues la grasa tiene que encontrar dónde alojarse. Y entonces empieza a alojar, pues, alrededor de las arterias, alrededor del corazón, alrededor de los riñones. Este se conoce como lipotoxicidad. Esa grasa empieza a ser tóxica para estos órganos y entonces, pues, empezamos a tener problemas muchísimo más severos, ¿no? También se puede acumular en el músculo, y esto está íntimamente relacionado con la resistencia a la insulina que ocurre
en la prediabetes y en la diabetes. Entonces, como ven, se vuelve un problema mayúsculo el que la grasa ya no tenga dónde acumularse. Por eso yo les decía, lo ideal es que se acumulen los adipocitos. El problema es cuando ya no va a poder acumularse en los adipocitos. Entonces, a medida que el tejido adiposo va creciendo, sobre todo por hipertrofia, es decir, que va aumentando su tamaño, se va descomponiendo, empieza a ser disfuncional, empieza a generar resistencia a la insulina, empieza a secretar adiposinas, estas hormonas, pero de manera desregulada, tanto en tipo como en cantidad, como se empiezan a reclutar células del sistema inmunológico que secretan también hormonas de inflamación, se empieza a generar una inflamación crónica de bajo grado que no solo se queda a nivel de tejido adiposo, sino que permea a otros órganos. El tejido adiposo sufre hipoxia, es decir, pérdida de oxígeno, e incluso se empieza a morir por apoptosis, que es esta muerte celular programada. Entonces, en términos del sistema inmunológico, pues esto es nada más como para que ubiquen la magnitud, como cuando el tejido adiposo se encuentra de manera conservada, las células del sistema inmunológico que van a estar presentes van a estar secretando citocinas que van a generar un perfil antiinflamatorio, o sea, nos van a ayudar a que no haya esta inflamación en todo el cuerpo. Sin embargo, cuando ocurre obesidad y los adipocitos se hacen hipertróficos, se empiezan a reclutar muchos tipos u otros tipos más bien, de células del sistema inmunológico, como macrófagos tipo M1, neutrófilos son los primeros que se acumulan, y linfocitos T, linfocitos B, y empiezan a secretar citocinas proinflamatorias. Entonces, pues en personas con obesidad, cuando se miden estas citocinas proinflamatorias, se encuentran elevadas, a diferencia de una persona delgada. Ahora, en cuanto a las hormonas, les decía, el tejido adiposo secreta una cantidad de hormonas bestial. Es el órgano endocrino más grande que tenemos, ¿no? Tenemos otros como el páncreas, como la tiroides, como las glándulas suprarrenales, pero hay una gran diferencia. Uno, por la cantidad de hormonas que secreta. El tejido adiposo secreta alrededor de, no sé, 50, 100 hormonas. Y además la cantidad de tejido adiposo que tenemos, ¿no? La tiroides, pues es de este tamaño, chica, mientras que, pues, ¿cuántos kilos de grasa tenemos? Entonces, visto en cantidad de tejido y la cantidad de hormonas que secretan, es el órgano endocrino más grande que tenemos, y las hormonas que van a estar secretando van a tener un efecto prácticamente en todo el organismo. Entonces, aquí vienen ¿cómo se llama? Algunos ejemplos. Por ejemplo, en el cerebro, pues tiene un efecto directo en este tema de la saciedad y el hambre. En el hígado, en la sensibilidad a la insulina. En el páncreas, la capacidad de secretar insulina. A nivel de reproducción, por ejemplo, en ovarios también tiene un efecto importante. El síndrome de ovario poliquístico también está íntimamente ligado con la obesidad. La inflamación intestinal, obviamente, también. En la fisiología del estómago. En los riñones, todo esta homeostasis en la reabsorción de orina está ligado, el sistema cardiovascular, el corazón, la glucosa en general, hasta en los pulmones. O sea, el tejido adiposo tiene injerencia en todo nuestro organismo. Entonces, imagínense que cuando un órgano de esta magnitud se descompone, todos los órganos se van a descomponer, ¿no? No hay manera de que no. Entonces, por ejemplo, aquí vienen las enfermedades, no son todas, pero sí son las más importantes, todas las enfermedades que se encuentran ligadas a la obesidad, en el sentido que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar estas enfermedades. No quiere decir que si hay obesidad, a fuerzas vamos a tener todas estas enfermedades, no, pero aumenta muchísimo nuestro riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel del cerebro hay depresión, aumenta el riesgo de depresión, de demencia, de infarto cerebral. A nivel de corazón, aumentan los riesgos de insuficiencia cardíaca, hipertensión, trombosis venosas. A nivel de riñón, cálculos renales, insuficiencia renal, que es muy común en estos pacientes con diabetes, cáncer de riñón. En los huesos, osteoartritis,
En los pulmones, apnea del sueño, hipoventilación, embolia pulmonar. En el hígado, pues hígado graso, dislipidemia, incluso cáncer de hígado. En vesícula, cálculos biliares y cáncer de vesícula. En el intestino, cáncer de colon y muchas otras enfermedades del colon. Y bueno, con la que más se asocia es con diabetes. Vamos a platicar un poquito más adelante sobre la diabetes, en donde también hay muchos órganos que se desregulan primordialmente, entre ellos el tejido adiposo siendo uno de los principales, el páncreas, el músculo, el hígado y en el intestino. Entonces, en la diabetes, pues, em, más que ya una enfermedad, es también un síndrome porque hay muchos órganos involucrados que ya no están funcionando adecuadamente. Y entonces, pues la pregunta es que ¿por qué hay tanta obesidad? ¿No? Y esa es una pregunta que no le hemos podido contestar, ¿no? Ya tenemos muchas hipótesis, cada vez encontramos más factores de riesgo para la obesidad, pero no hemos acabado de entender por qué sigue aumentando. La tendencia mundial es a seguir aumentando, ¿no? Y entonces, pues tenemos millones de campañas, millones de esfuerzos tratando de combatir esto, pero no lo hemos logrado. Entonces, bueno, hay unos factores de riesgo que ustedes seguro ya los conocen y son de los que siempre se hablan, es que, pues, la alimentación, no estamos comiendo bien, ¿no? Y eso sí es obvio, ¿no? Eso sí es uno de los principales factores de riesgo. Hemos cambiado muchísimo nuestros patrones de alimentación en cantidad, en calidad, en todo. Y eso evidentemente está reflejado en el grado de obesidad que tenemos en todo el mundo. Pero bueno, ahora más adelante les voy a platicar algunos detalles más finos, ¿no? Porque siempre la recomendación acaba siendo de, pues, come bien y haz ejercicio, pero así por sí solo esas frases no alcanzan. Entonces, bueno, la inactividad física también sabemos que, pues, es un factor de riesgo importante. También está la parte genética. La población mexicana sí somos más propensos a desarrollar obesidad que otras poblaciones, ¿no? Pero bueno, eso no lo podemos cambiar hasta el momento. Entonces, eso ya lo traemos y más bien con lo que tenemos que trabajar es con todo lo demás. Hay ciertos fármacos que pueden inducir obesidad, pero la verdad es que la mayoría de los casos de obesidad no están asociados al consumo de fármacos. Los ciclos circadianos, hay estudios recientes muy interesantes de cómo alteraciones en nuestro ciclo circadiano generan problemas metabólicos y obesidad, ¿no? Nosotros tenemos un reloj biológico que se alimenta o se regula por la luz natural, ¿no? Luz de día, en la noche, también por nuestros horarios de alimentación. Entonces es muy importante mantener adecuados esos horarios de alimentación. Y cuando no, cuando se alteran, eso automáticamente altera nuestro reloj biológico. Entonces, pues se ha visto que estas personas que trabajan de noche, simplemente por dormir de día y estar activos en la noche, tienen más riesgo de desarrollar obesidad. Por acá tenemos factores psicoemocionales como evidentemente el estrés, ¿no? El estrés, sobre todo el estrés laboral, está súper asociado como factor de riesgo. Los estilos de vida, ¿no? Es que voy tarde, es que no me dio tiempo de comer, es que me como lo que es en el coche. Entonces, además, seguramente ya ni siquiera era la hora de comer, entonces también estoy aquí alterando nuestros ciclos circadianos y pues en el coche no puedo comer lo mismo que en mi casa, ¿no? Entonces altero la calidad de los alimentos y demás. Cuestiones emocionales también están muy ligadas a la obesidad. La falta de sueño, por ejemplo, el no dormir o el dormir poco, también genera o se convierte en un factor de riesgo para la obesidad. Hay estudios muy interesantes en donde ven que el nivel socioeconómico está también asociado y ahí la explicación es que, bueno, pues muchas veces un mayor nivel socioeconómico permite tener más acceso a información sobre la alimentación y el tipo de alimentación, ¿no? Otros factores de riesgo más novedosos, muy interesantes, es el tipo de nacimiento, si es por parto, si es por parto o por cesárea, siendo la cesárea el factor de riesgo asociado a la obesidad.
Los niños que nacen por cesárea, se ha visto que en la vida adulta tienen mayor riesgo de desarrollar obesidad. Y la explicación más aceptada es porque cuando ocurre un nacimiento por parto natural, el bebé se impregna de toda la microbiota vaginal. Y como vamos a ver más adelante, la microbiota, ya sea la intestinal, en este caso la vaginal de la madre, juega un papel súper importante en la regulación del metabolismo. También el tipo de alimentación en los primeros meses de vida. La lactancia materna se ha visto que es un factor de riesgo protector de la obesidad, mientras que el consumo de fórmula es un factor de riesgo para la obesidad. Y esto está asociado pues que a la composición de la leche, ¿no? La composición de la leche materna a la fecha no se ha podido igualar por ninguna fórmula. ¿Por qué? Porque por varias razones. Una, porque es muy cambiante, ¿no? La leche de la mamá en la mañana no es igual que la de la noche. La de la mañana es mucho más líquida. Y eso tiene una razón de ser fisiológica. La de la noche es más espesa. Y no solo cambia a lo largo del día, cambia a lo largo del tiempo. La leche materna de una madre de un recién nacido no es igual a la de un bebé de un mes, de 2 meses, de 6 meses. Entonces la naturaleza es tan sabia que va fabricando alimento a la medida del bebé, mientras que en las fórmulas hay 3 etapas, ¿no? Y para nada contienen todos los anticuerpos, microorganismos, incluso también hablando de esto de la microbiota, que contiene la leche materna. Otro factor de riesgo interesante es la alimentación de la madre durante el embarazo, ¿no? Hay efectos transgeneracionales, multigeneracionales, en donde sí, muchos se han hecho en animales y, pues en humanos pues hay estudios de asociación, en donde tanto la desnutrición de la madre durante el embarazo como el sobrepeso o la obesidad de la madre durante el embarazo son factores de riesgo para que la descendencia, uno o incluso hasta 2 generaciones, tenga un factor de riesgo elevado para desarrollar obesidad. Entonces son en roedores experimentos sorprendentes, en donde ven que a las madres las sobrealimentan o la desnutren y 2 generaciones después, las crías pueden desarrollar obesidad o enfermedades metabólicas de manera espontánea, mucho más común que los animales que vienen de una ascendencia en donde la alimentación fue adecuada. Hay unos casos muy interesantes, em, que a partir de ahí como que se empezó a hacer esta observación de la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo un grupo de mujeres que sufrió una hambruna brutal, una desnutrición brutal, y entonces los hijos de todas esas madres embarazadas fueron una generación en donde se dispararon en esa región las enfermedades metabólicas. Entonces, o sea, lo vieron en retrospectiva, obviamente, ¿no? De repente había pues esta generación de 40 años que decían, ¿por qué esta generación de esta región tienen tantas enfermedades metabólicas? Entonces rastrearon y pues fueron los hijos de estas mujeres que sufrieron una grave desnutrición. Entonces, en términos generacionales, tanto una sobrenutrición como una desnutrición en la madre va a tener efectos en la descendencia. Y por acá también tenemos a los contaminantes ambientales. Esto es un poco de lo que investigo en el laboratorio. Estamos expuestos a un sinfín de cosas que no queremos y ni siquiera sabemos. Y muchas veces ni siquiera está en nuestras manos regularlas. Y todos estos contaminantes se ha visto que pueden también estar funcionando como factores de riesgo para la obesidad. Entonces, la obesidad es multifactorial, no nada más es que, ay, es que comí un poco mal, es que comí un poco mal y es que no me moví lo suficiente y es que no dormí bien y pues nací por cesárea y no me dieron pecho y estoy súper estresada y como a destiempo y en el peor lugar. Y entonces todo se va juntando, ¿no? Y por eso ha sido tan complejo poder prevenir y revertir esta enfermedad. Platicándoles un poco, yo les he mencionado lo de la microbiota.
es pues de la información más reciente que tenemos que la microbiota que tenemos en el intestino, es decir, todos estos microorganismos, bacterias, virus, hongos, que tenemos, que viven en nuestro intestino, juegan un papel muy importante en nuestra salud metabólica. Una microbiota sana es aquella que es muy abundante y es muy diversa. Entre más diversa sea, entre más tipos de bichos tengamos ¿cómo se llama? En el intestino, es mejor. Obviamente esto de manera regulada, ¿no? No, no son patógenos, por así decirlo. Y una microbiota desequilibrada es aquella que es muy pobre, hay muy poca variabilidad y en cantidad también es baja. Entonces se ha visto que las personas delgadas por lo general tienen una microbiota sana y que por el contrario, las personas con obesidad tienen una disbiosis, es decir, una alteración en la microbiota. Entonces se hace un círculo vicioso. ¿Por qué está mala la microbiota? ¿Por la obesidad o porque pues alteré mi alimentación, no cuidé mi alimentación, eso alteró mi microbiota y eso me hizo más propenso a ser o a tener obesidad, ¿no? Entonces, pues, es como que fue primero el huevo o la gallina. Entonces, pues ahí es un círculo vicioso, pero pues también ahora muchos de los tratamientos están enfocados justamente en regular la microbiota, o a equilibrar la microbiota intestinal. Entonces, em, el problema con la microbiota intestinal es que, bueno, en el intestino tenemos células epiteliales, ¿no? Que están dibujadas aquí. Y el chiste es que para que estas células epiteliales funcionen como una barrera adecuada, tienen que estar muy pegadas, tienen que tener uniones estrechas muy, muy pegadas. Entonces, no, el hecho de que estén pegadas y que no estén permeables, no van a permitir que haya, pues, o que haya más bien, van a permitir que haya un flujo adecuado de todo lo que las bacterias están secretando. Las bacterias secretan muchas cosas y muchas de esas cosas pasan a nuestro torrente sanguíneo. Incluso hay investigaciones muy recientes que han visto que cuando esas uniones estrechas no funcionan bien, es decir, tienen hoyitos, están laxas, por ahí se infiltran incluso hasta las bacterias. Y entonces en el tejido adiposo, en el hígado, han encontrado bacterias que no deberían estar ahí. Entonces, cuando la microbiota es sana, es decir, está equilibrada, es abundante en cantidad y en diversidad, lo que empieza a secretar genera que el tejido epitelial, que las células epiteliales funcionen de manera adecuada como barrera. Sin embargo, cuando ocurre una disbiosis, cuando se empieza a alterar toda esta composición de la microbiota, pues van a empezar a secretar otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, lipoproteínas, LPS, lipoproteínas sacáridos, y eso va a empezar a dañar justamente las células, las uniones de las células. Y entonces se van a empezar a infiltrar por ahí todos estos productos metabólicos que además vienen de bacterias que ya no son las buenas, ¿no? Entonces se altera todo y eso pues va a tener un efecto en muchísimas partes de nuestro organismo. Y pues la alimentación, el tipo de alimentación que tenemos está íntimamente relacionado con la microbiota intestinal. Entonces, o sea, el tema de alimentarnos bien ya no solo es en cuestión de calorías, no hay que consumir más calorías de las que nos corresponden. No, es también en la calidad. ¿Por qué? Porque la alimentación que tengamos va a influir directamente en nuestra microbiota y nuestra microbiota va a influir directamente en la función de todo nuestro organismo. Ahora, en cuanto a los contaminantes, hay una cantidad brutal. Luego, cuando hablo de esto ya, luego la gente me dice, ¿y cómo vives? ¿No vives angustiada? Pues no, la verdad es que es complicado no estar expuesto a todo lo que estamos expuestos, pero pues sí, toda esta revolución industrial y toda esta era del plástico está empezando a tener efectos nocivos en nuestra salud, ¿no? Entonces, hay, hay químicos que se conocen como disruptores endocrinos, que son, por sus siglas en inglés, EDCs, que se clasifican dependiendo sus formas y sus composiciones.
Y hay más de 1000, se han identificado más de 1000 disruptores endocrinos y estamos expuestos a muchísimos de ellos, sin querer y sin saber. Y aquellos que tienen un efecto sobre el metabolismo energético ya se les subclasificó como disruptores químicos del metabolismo. Entonces, por ejemplo, hay uno muy famoso que es el BPA, el bisfenol A. No sé si han escuchado hablar de él, que viene en muchas botellas de plástico. Y ya está bastante bien demostrado que genera o es un factor de riesgo importante para desarrollar obesidad. Están, por ejemplo, los parabenos que pueden venir en cosméticos, en artículos de uso personal, incluso en comida. Están los talatos que se encuentran en muchos tipos de plástico. Entonces, por ejemplo, para los bebés, ¿no? Para los bebés, ahí es donde el BPA se hizo famoso. Hace muchos años las botellas, las mamilas eran de vidrio, pero no, a alguien se le ocurrió, qué tal que mejor las hacemos de plástico y así no se rompe y así. Entonces, ay, sí, qué padre, pero pues ese plástico contiene, por ejemplo, bisfenoles o oftalatos. Y entonces de repente, pues ya que tendrá unos 20 años quizás, empezaron a sacar, ¿cómo se llama? Mamilas libres de BPA. Muchos instrumentos de cocina que son de plástico dicen libres de BPA, ¿no? Pero el punto es que no nada más hay BPA, hay BPF, BPS. Entonces, está muy bien que sea libre de BPA, pero no es suficiente. Entonces, por ejemplo, también los juguetes de los niños, de los bebés que se llevan a la boca, pues el tipo de plástico, la calidad del plástico, perdón, influye mucho. Las dioxinas que se generan por combustión incompleta, entonces, pues toda, por ejemplo, los hospitales que incineran todo, la combustión no se hace de manera completa, entonces, pues las dioxinas están ahí en el aire y las estamos respirando pinturas que se utilizan para barcos, por ejemplo, están también, son factores de riesgo. No, voy a hablar como de los más relevantes. Tenemos pesticidas y fungicidas y eso es un problema bien grave porque por más que está regulado, pues es difícil y sobre todo en países como en México, ¿no? En donde pues los agricultores van a usar los pesticidas y los fungicidas los más baratos y los más eficientes en términos de control de plagas, pero en términos de salud humana no son los mejores. Entonces, aunque incluso están prohibidos, pues muchas veces lo usan. Entonces, pues sí, cuido mi alimentación comiendo frutas y verduras, pero luego vienen contaminados con estos pesticidas y fungicidas, ¿no? Y entonces, pues se convierte en un problema. Y metales pesados que se encuentran en el agua, y les voy a platicar un poquito del arsénico porque es lo que he estudiado por varios años. Entonces, bueno, todos estos MDCs eh, pueden venir en la agricultura, los desechos industriales, incluso en farmacéuticos, en productos de consumo. Entonces, la exposición, estamos expuestos de manera incontrolada. Esa es la realidad. La ruta de exposición puede ser porque la inhalamos, la ingerimos, a través de la piel o incluso transplacentario. Los blancos metabólicos, pues son todos estos órganos que les he platicado que están asociados al metabolismo energético, ¿no? Como el tejido adiposo, el hígado, el músculo, el páncreas, el intestino, el cerebro, y generan muchos efectos fisiopatológicos, metabólicamente hablando, como la resistencia a la insulina, la presión elevada, la obesidad, la diabetes, alteración en los lípidos y demás. Todos estos compuestos, estas moléculas, estos químicos, van e interactúan con estos órganos que son tan importantes para regular el metabolismo energético, siendo el cerebro, pues el central. El cerebro se comunica con todos estos órganos para controlar nuestra hambre, nuestra saciedad, cuánta energía gastamos y finalmente nuestro peso. Entonces tiene comunicación con el músculo, con la tiroides, con el tejido adiposo pardo, con el intestino, bueno, bueno, el músculo, el tejido adiposo blanco, el hígado y el páncreas. Y estos compuestos, estos MDCs, tienen la capacidad o se ha demostrado que pueden afectar diversos órganos en distintos niveles. Entonces, pues todo el sistema de comunicación se atrofia. Ok, entonces, en términos de los metales pesados, Em,
el arsénico, el cadmio y el plomo son los que más se han utilizado, estudiado, perdón. Y el gran problema es que estamos expuestos a ellos a través del agua. Y el agua no nada más es el agua que bebemos. En toda la cadena alimenticia, el agua pues, juega un papel primordial, ¿no? Porque ¿con qué agua van a regar los huertos? Eh, ¿Qué agua, con qué agua van a regar el pasto que comen las vacas, las reses? Eh, y pues de ahí luego sale la carne, la leche, ¿no? El agua va a contaminar incluso mares, entonces, pues, pescados que comemos pueden venir contaminados. Después, en el procesamiento, en el empacamiento y en la distribución de todos los alimentos, el agua juega un papel primordial. Entonces, si esa agua está contaminada, lo más probable es que todos esos alimentos estén contaminados. En la comercialización, pues también interviene el contacto con el agua y finalmente, cuando llega a nuestra casa, cómo lo preparamos, cómo lo lavamos, qué agua consumimos, qué agua utilizamos para cocinar, pues también hace que podamos estar expuestos. Entonces, pues estos metales se encuentran distribuidos de manera natural en la corteza terrestre. Pero no están distribuidos de manera homogénea. Hay regiones del planeta en donde se concentran más que en otros. Entonces, por ejemplo, el arsénico, aquí los puntos rojos son lugares en donde se ha visto que la corteza terrestre tiene contaminación natural por arsénico. Y entre más grande es el círculo rojo, son concentraciones más elevadas de arsénico. Entonces, México tiene un grave problema de hidroarsenicismo, sobre todo al norte de México, la comarca lagunera, pero que es en esta zona, norte-centro. Pero la verdad es que en muchísimas otras regiones de México se ha encontrado que el agua del subsuelo viene contaminada con arsénico. Y en los lugares donde no hay puntitos rojos, no forzosamente quiere decir que no hay arsénico ahí, sino a lo mejor que simplemente no se ha estudiado. Entonces, el límite permisible de arsénico en el agua internacional es de 10 microgramos por litro. Nosotros en México tenemos dos normas. Para el agua de uso, es decir, el agua de la llave, el límite permisible es 25. Y entonces todo el mundo dice, pero ¿por qué si la internacional es 10? Porque nosotros estamos en 25. Y la razón tan triste es porque para no pasarnos de la norma. Porque si la pusiéramos en 10 nos pasaríamos de la norma. Entonces mejor la dejan en 25 y así estamos dentro de norma. Pero para agua embotellada y hielos, sí, sí es de 10. El problema es que, como les decía, en la cadena alimenticia no podemos estar exentos, o sea, de esta contaminación por estos metales. Entonces, por ejemplo, el arroz es uno de los alimentos que absorbe muchísima agua cuando se está cultivando y por lo tanto absorbe muchísimos metales. Entonces, el arroz puede ser una fuente importante de arsénico dependiendo el agua con la que se riegue. Pero hay muchos otros alimentos que pueden estar contaminados con arsénico. Por ejemplo, el agua embotellada, ¿no? Si viene de manantiales, pues esa agua viene directo de la corteza terrestre. Hace algunos años hubo un caso muy sonado de Peñafiel, que incluso tuvo que cerrar algunas de sus fábricas de manera temporal, porque el agua del manantial venía contaminada de manera natural con arsénico. La cerveza, porque igual la cebada absorbe muchísima agua, que si está contaminada con arsénico se preserva. Los jugos de manzana, por la misma razón, los alimentos de bebé, porque en su mayoría son o de arroz y de manzana, ¿no? El arroz per se, como ya les decía, el vino y la leche en ciertas regiones, también hace pues, algunos años, Lala tiene grandes fábricas en la comarca lagunera y entonces, pues sí, sí fue un escándalo porque las vacas, pues las pastoreaban y tomaban agua que venía contaminada con arsénico. Toda la fábrica utilizaba el agua de la zona y pues el agua de la zona está contaminada con arsénico. Y el problema es tan grave porque la única manera de poder remover el arsénico de manera eficiente del agua es a través de un proceso que se llama ósmosis inversa, que es muy caro. Entonces, pues hace algunos años trataron de poner filtros en los pozos para que el agua que ya llegara a las casas estuviera libre de arsénico, pero pues luego cambió el sexenio, ya no fue prioridad, ya no se compraron los filtros y ahí acabó el problema. Entonces,
estamos expuestas a una gran cantidad de arsénico. Entonces, bueno, todo esto estaba centrado en la obesidad, pero la obesidad no es nada más el problema. El problema se complica mucho más cuando la obesidad se combina con otras alteraciones metabólicas, generando síndrome metabólico. Hay muchos, bueno, hay varios criterios para definir qué es el síndrome metabólico. Uno de los más usados es este, que es de la ATP3, en donde hay 5 componentes y cuando la persona tiene 3 de estos 5, se dice que tiene síndrome metabólico. Entonces, uno de los componentes es la obesidad, ya sea por un índice de masa corporal mayor a 30 o por el perímetro abdominal, ¿no? Es también pues una manera de saber cuánta grasa tenemos. Otro criterio de estos 5 es alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Es decir, si tenemos una glucosa en ayuno, o sea, ojo, no quiere decir que tengamos diabetes. Podemos simplemente tener una intolerancia a la glucosa y entonces ya tenemos aquí la palomita, ¿no? Si nuestra glucosa en ayuno es más de 100 miligramos por decilitro, tenemos una alteración en el metabolismo de la glucosa. O si después de 2 horas después de haber comido tenemos más de 140, tenemos una alteración en el metabolismo de la glucosa. El tercer criterio sería los triglicéridos elevados. Más de 150 miligramos por decilitro en ayuno se considera otro factor importante. La hipertensión, tener la presión arterial elevada, más de 130 sobre 85 milímetros de mercurio, ya nos hace candidatos. Y por último, el colesterol HDL, que es el colesterol bueno. Cuando este colesterol bueno está bajo, en mujeres menor o igual a 40 y en hombres menor o igual a 50, aquí está centímetros, no va, es un error, eh, es un criterio. Entonces, si juntamos 3 de estos 5 criterios, podemos decir que tenemos síndrome metabólico. Entonces, imagínense, si el 70% de la población mexicana tiene obesidad y ya vimos que la obesidad genera todas estas alteraciones en el metabolismo de la glucosa, de los lípidos, pues la mayoría de esas personas también van a tener síndrome metabólico. Entonces, bueno, esto era para platicarles un poco sobre estas alteraciones en el metabolismo de la glucosa, porque sí es importante que se queden con la idea de, no, es que yo no tengo diabetes, estoy muy bien. No, es que cuando uno ya tiene diabetes, es porque lleva 30 años cocinando el asunto. Bueno, y aquí me faltó mencionar que el común denominador de todas estas, ¿cómo se llama? Todas estas condiciones o patologías es la resistencia a la insulina. Entonces, por eso aquí les iba a platicar un poquito, ¿no? La insulina es una hormona que la secreta el páncreas en respuesta a glucosa. Cuando el páncreas detecta que las concentraciones de glucosa en el torrente sanguíneo aumentaron porque aumentó nuestra ingesta de alimento, el páncreas libera insulina. Entonces, la insulina es la hormona más usada por todo el organismo, pero en términos metabólicos tiene funciones muy específicas en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. Entonces, en el músculo, pues hace que esta glucosa que anda aquí circulando se capture, se meta y no quede elevada en el torrente sanguíneo. En el hígado, inhibe que el hígado produzca glucosa. Cuando estamos en ayuno, no nos podemos quedar en cero de glucosa porque si no nuestro cerebro muere. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues el hígado libera glucosa para mantener la glucosa en un rango aceptable. Pero cuando ya comemos, ya no necesitamos que el hígado esté secretando más glucosa. Entonces, justamente la insulina es la señal para que el hígado deje de producir insulina. Pero ¿qué pasa si esta señalización no funciona? Pues el hígado no le va a importar cuánta insulina ya va a seguir produciendo glucosa. Y el músculo no va a meter la glucosa. Y en el tejido adiposo, igual que en el hígado, promueve que la glucosa entre a este órgano, pero también inhibe que el tejido adiposo libere ácidos grasos. Igual cuando estamos en ayuno, el cuerpo necesita energía, porque aunque estemos en reposo, los riñones necesitan muchísima energía, el hígado necesita muchísima energía, el cerebro, y entonces, pues, echamos mano de la reserva, que para eso está diseñada. Pero igual, cuando comemos, pues es la señal. Comemos, la insulina sube, entonces decirle gracias, ya no necesitamos que sigas liberando ácidos grasos. Ya tenemos suficiente materia prima, por así decirlo.
Entonces, cuando esto se desregula o cuando hay resistencia a la insulina, lo que pasa es que aunque la insulina suba, porque si comemos la insulina va a subir, a menos que nuestro páncreas ya esté tan dañado que ya no libere insulina, pero si comemos la insulina va a subir, pero estos órganos ya no van a ser sensibles a la insulina, es decir, ya no le van a hacer caso a la insulina. Entonces, no importa qué tan elevada esté la insulina, el hígado va a estar produciendo y liberando glucosa, el músculo no va a estar captando glucosa y el tejido adiposo no va a captar glucosa y además va a estar liberando ácidos grasos que se van a ir que además como no se necesitan porque pues justamente ya comimos, se van a ir a almacenar a otros órganos. Y entonces el resultado en circulación es que la glucosa va a estar elevada y los ácidos grasos también van a estar elevados. Y entonces, cuando vemos cómo son los niveles de glucosa en las personas, pues vemos que estas cambian mucho, ¿no? Y que una persona normal, que es esta primera gráfica, este es en ayuno y luego les dan una solución de glucosa, pues obviamente pues su glucosa va a aumentar en la sangre. Pero lo ideal es que después de 2 o 3 horas, esta glucosa vuelva a bajar a lo que tenía originalmente. Cuando empiezan a haber problemas de resistencia a la insulina, estas gráficas se empiezan a modificar. Y entonces vean cómo eh, el siguiente estado patológico sería este, en donde, ojo, aquí es lo más importante, la glucosa en ayuno está normal. Entonces yo sé que por economía y por practicidad, eh, la prevención de la diabetes está enfocada en medir glucosa en ayuno, pero muchas veces la glucosa en ayuno va a estar bien a pesar de que ya tenemos un problema metabólico. Lo ideal es no solamente medirla en el ayuno, sino después de una ingesta de alimento. Y a medida que esto va progresando, es decir, a medida que va pasando el tiempo, la glucosa en ayuno ya se empieza a alterar y la glucosa después de comer cada vez se queda más alta y le cuesta más trabajo regresar o ya no regresa después de 3 horas a los niveles basales hasta ya una diabetes, ¿no? Pero entonces pasar de esta gráfica de círculos negros, que es lo normal, a una diabetes tipo 2 hay 30 años de por medio, en donde los primeros 15 años ni siquiera nos percatamos que estaba ocurriendo todo este fenómeno porque solo medíamos glucosa en ayuno y estaba o normal o ligeramente elevada. En cuanto a la hipertensión, pues es justamente, se genera, como decíamos, todo esto está ligado a la resistencia a la insulina. Entonces, la resistencia a la insulina activa el sistema nervioso simpático y entonces eso aumenta la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción. Si ustedes agarran una manguera y la oprimen un poco, pues el agua va a salir con más presión. Y eso es justamente la hipertensión, ¿no? También hay disfunción endotelial, todas las venas y las arterias están en su parte interior, tienen unas células endoteliales que cumplen una función muy importante y se empiezan a descomponer. Se empieza a retener sodio y entonces generan problemas renales, está esta inflamación, está la lipotoxicidad, ¿por qué? Porque en las arterias se empieza a acumular grasa. ¿Se acuerdan que decíamos, pues si la grasa ya no se puede acumular en el tejido adiposo, ya va y se pone donde quepa? Y entonces, pues aquí, finalmente esto va a generar una hipertensión porque estoy reduciendo el flujo hasta que lo puedo llegar a tapar. Todo esto provocado por la resistencia a la insulina. Y finalmente el colesterol, eh, de manera muy sencilla, podemos decir que existen dos tipos de colesteroles, o más bien dos maneras de empaquetar el colesterol, porque en sí la molécula de colesterol es la misma, pero se puede empaquetar de dos maneras. Se puede empaquetar en una lipoproteína de baja densidad, que se conoce como LDL, y entonces este es el colesterol malo, porque es el que simplemente se acumula en las arterias y genera la placa de ateroma. O también tenemos el colesterol que se empaqueta de una manera sana en unas lipoproteínas que son HDL, son muy chiquitas pero muy densas. Y este es el colesterol bueno porque estas lipoproteínas lo que hacen es sacar el colesterol de las células y llevárselo. Entonces es como un sistema de limpiado. Entonces, entre más alto tengamos el colesterol HDL,
mejor va, o menos colesterol va a estar acumulado de manera errónea en nuestro organismo. Y entonces, pues para terminar siempre es, y entonces, ¿cómo podemos resolver el problema? ¿O qué podemos hacer nosotros a nivel personal para tratar de reducir estos valores de obesidad que tenemos? Y entonces, pues sería que en nuestras vidas analicemos cómo estamos en cada una de estas cosas y tratemos de llevarlas a lo más sano, ¿no? Entonces, de alimentación voy a dar así como los tips no clásicos, ¿no? Porque todo el mundo es, no, pues hay que comer bien, ¿no? Pero ¿qué es comer bien? Muchas veces esa es la pregunta. O sea, si todo el mundo sabe que tiene que comer bien, pero no todos sabemos cómo, qué significa comer bien. Tratar de hacer más ejercicio, tratar de respetar nuestros ciclos circadianos, dormir una cantidad de horas necesarias, evitar las cesáreas. O sea, sí tenemos un boom de cesáreas porque claro que para los médicos y para los seguros es mucho mejor, pero la mayoría de las veces no son necesarias. Promover la lactancia materna y ahí no nada más es como eso es rol de las mujeres. No, para promover la lactancia materna es una labor de toda la sociedad. Si en los trabajos no hay un lugar donde una mujer que está lactando puede ir a sacarse la leche para luego dársela a su bebé, va a terminar la lactancia. Este, son muchos factores que influyen en que una mujer pueda tener una lactancia exitosa. Tratar de cuidar lo que comemos en las mujeres embarazadas, este, trabajar de manera adecuada. No se trata de trabajar mucho o trabajar poco, se trata de trabajar optimizando el tiempo. Respetar nuestras horas de alimentación es muy importante. Manejar los problemas psicológicos y en cuanto a contaminación, pues también les voy a dar así como, pues algunos tips que están en nuestras manos porque como les decía muchas veces, sale de nosotros. Entonces, en cuanto a la alimentación, el año pasado o hace 2 años cambiaron la imagen y las proporciones del plato del buen comer. Y esto a mí me dio mucho gusto, porque siempre nada más le andamos copiando a Estados Unidos, lo que dice Estados Unidos es lo que hacemos. Entonces, por mucho tiempo fue la pirámide nutricional, no sé si muchos de ustedes lo conocieron, pero eso era una copia de lo que decía Estados Unidos. Después apareció el plato del buen comer, pero igual era una copia de Estados Unidos. Y esto ya es una adecuación pensando en lo que el mexicano necesita en su genética, en su evolución. Y entonces, si ven, la mitad de lo que comemos tienen que ser frutas y verduras. Entonces, la mitad de nuestro desayuno, la mitad de nuestra comida, la mitad de nuestra cena tiene que ser frutas y verduras. Entonces, eso sí es mucho más fácil de medirlo. A ver, de todo lo que me estoy comiendo, la mitad son frutas y verduras. Si no lo estoy haciendo así, ahí es donde puedo generar un cambio. Tenemos que aumentar nuestro consumo de leguminosas. Hicimos un estudio que está por publicarse analizando de manera indirecta cuánto de estos grupos de alimentos eh, se consumen en México. Y lo hicimos a través del tiempo, a través de 40 años. Y lo que vimos es que el consumo de leguminosas ha disminuido brutalmente. Tenemos que regresar a eso. La población mexicana está diseñada para que un alto o ¿qué será? Como un 20% de su alimentación esté basada en leguminosas. Los granos y cereales, bueno, eso ya todo el mundo sabe, ¿no? Que tienen que ser complejos, con fibra, evitar los azúcares refinados. Los productos de origen animal tienen que ser pocos. ¿Por qué? Porque estos contienen grasa y además grasa mala. Hay grasa buena, ¿no? Aquí le ponen grasas saludables, como por ejemplo un aceite de oliva, el aguacate, pero toda la grasa que viene en las carnes, en el pollo, el huevo, no, no es la ideal. Ojo, no estoy diciendo que no comamos de origen animal ni que lo ideal es ser vegetariano, no, no estoy diciendo eso, simplemente es que tenemos que estar conscientes de cuánto estamos comiendo de todo este grupo. Entonces, y fue el plato del buen comer para que ser lo más representativo de que nuestro plato se tiene que asemejar a esto, ¿no? Mucho, mucho de color, mucho verde, poquitas grasas y demás. Y además, algo súper importante es que añadieron al agua simple como parte de nuestra alimentación. Lo que bebemos es también lo que nos tiene súper amolados. Entonces, incluso existe la jarra del buen beber.
en donde casi la mitad de lo que consumimos tiene que ser agua simple, no agua endulzada con nada, ¿no? Los edulcorantes no funcionan, incluso hacen daño. Tiene que ser agua simple, de 6 a 8 vasos, de 0 o máximo 2 de leche semi o descremada, sin azúcar, sin colorantes, sin nada. Pueden ser hasta 4 tazas de café y té, pero igual sin azúcar, sin edulcorantes. Obviamente los refrescos y el agua es 0 vasos, ¿no? Y aquí es donde tenemos el problema. El consumo que México tiene de jugos y refrescos de agua de sabor es lo que nos tiene sin poder salir de este problema de obesidad. Entonces, analicemos lo que comemos, ¿no? Hemos, la balanza se ha inclinado a comida ultraprocesada, enlatada, congelada, empaquetada, todo viene frito. Entonces, pues esta campaña de sellos me parece que ha funcionado porque se ha vuelto muy gráfico, ¿no? Y sobre todo para los niños. Es que si tiene sellos, es como, es como si fuera veneno. Tenemos que migrar, en vez de ir al súper, ir al mercado. La variedad de frutas y verduras que encontramos en un mercado dista mucho de lo que podemos encontrar en un supermercado. Y la otra es que en el mercado vamos a encontrar frutas y verduras de temporada, que eso también es muy importante. Hay que consumir las cosas que son de temporada. Consumir comida que contenga antioxidantes, regresar a las leguminosas y cómo vamos a preparar la comida en la casa. Todo este estilo de vida que pues sí, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo para cocinar, entonces pues me como lo primero que me encuentro o como en cualquier lugar. Entonces estoy descuidando justamente todo esto. Otra pregunta es, hay que analizar nuestras porciones. Las porciones a través del tiempo han cambiado muchísimo. Esta foto ya se quedó hasta viejita en comparación con las porciones actuales. Esto es de comida no saludable, pero incluso de comida saludable, en los restaurantes vas y son unos platazos enormes, son platos que no necesitamos esa cantidad de comida y que incluso y es que eso va cambiando una percepción en nuestro cerebro de cuánta comida necesitamos y la tenemos súper alterada. La cantidad que realmente necesitamos es muchísimo menos de la que estamos, a la que nos exponemos, ¿no? Entonces, ya las porciones de palomitas en el cine son ridículas. Esta tendencia del Super Size Me, de por 2 pesos te doy la más grande, no está bien. Entonces, analicen cuánto, como los refrescos antes eran botellas pequeñas, ahora hay refrescos de 3,5 litros, ¿no? Entonces, todo ha ido cambiando en las porciones. Analiza ¿qué utensilios utilizamos para cocinar y para comer? El plástico es el enemigo número uno de la cocina, aunque diga libre de BPA. ¿Por qué? Porque, como les decía, está el BPF, está el BPS, están los talatos. Y peor, si eso lo vamos a meter al microondas. El microondas no es malo. O sea, es que luego se malinterpreta. Entonces hay gente que dice, ay, no, yo ya no tengo microondas porque el microondas es malo. No, el microondas no es que sea malo. Lo malo es calentar comida en contenedores de plástico en el microondas. ¿Por qué? Porque con el calor todas estas sustancias que les digo se liberan todavía más. Hasta la fruta, ¿no? Ya todo viene en plástico. Entonces traten de migrar al vidrio o a otros utensilios que no sea plástico en la cocina. Lo que bebemos, hay que analizar lo que bebemos. Muchas del exceso de calorías que estamos consumiendo vienen de lo que bebemos y no de lo que comemos. Entonces, bueno, evidentemente están todos los refrescos. Y entonces la solución para la industria refresquera, pues fue hacer los refrescos de soda. Y no está solucionando nada y está agravando el problema porque los edulcorantes no calóricos, sea sucralosa, aspartame, hasta la del monje, todos se han visto que alteran la microbiota intestinal, generan disbiosis intestinal. Entonces, pues ya saben, tenemos la microbiota alterada, ya todo se nos descompuso. Y además dices, ah, bueno, es de dieta, pues entonces me puedo tomar todos los litros que yo quiera.
no, te están haciendo daño. Y incluso hay unos edulcorantes que se ha visto cómo afectan al riñón, como si finalmente por otros mecanismos también alteran la secreción de insulina. Entonces, el refresco de dieta, pero para nada es la solución. Y entonces con toda esta campaña de sellos de exceso de calorías, exceso de azúcares, lo que hicieron la industria refresquera fue sustituir, aunque no son refrescos de dieta, si ustedes se fijan, aunque no diga refresco de dieta, todos vienen ya con edulcorantes. Hacen una mezcla de azúcares con edulcorantes no calóricos. Entonces, pues ya salió peor el asunto y entonces ya con eso a lo mejor, digo, no se libran del exceso de azúcares, pero ya no está tan alto como antes, pero eso no es en pro ¿cómo se llama?, de la salud. Y también, pues aquí el agua simple, hay que tener ojo, hay que tener cuidado, porque, pues si tomamos agua de la llave, aquí es muy controversial y nos deja un poco atado de manos, porque si tomamos agua de la llave, aunque la hervamos, no vamos a quitar los metales pesados. Y entonces, pues ahí estamos tomando, ¿no? Arsénico, cadmio. Entonces, bueno, entonces voy a optar por agua embotellada, pero las botellas traen BPA. Y peor si la dejo en el coche, y entonces se calienta y el BPA se libera, y entonces, ¿qué voy a hacer? Y luego con el agua de la llave es la que utilizo para cocinar. Entonces, pues igual, aunque la hierva, ahí van a estar los metales pesados. Entonces, pues una de las opciones más viables y hasta cierto punto factibles, porque pues es ligeramente más caro, aunque no del todo, es tener filtros de ósmosis inversa en nuestra casa para cocinar y para el agua que bebemos. No son pareciera que pueden ser mucho, que son más costosos, pero si uno compra las aguas embotelladas y sacas lo que gastas al mes de agua embotellada, no te sale mucho más caro que un filtro de agua de osmosis inversa. Y ojo, ¿en dónde vas a poner tu agua? ¿No? Porque puedes tener tu termo de plástico o puedes tener tu termo de vidrio o de aluminio. Entonces, pues hay que ir observando dónde ponemos lo que bebemos y qué bebemos. Y pues otro, evidentemente, es la actividad física, ¿no? Por eso siempre decían, no, siempre acabamos en come bien y haz ejercicio. Pero si tratamos de desglosar, ¿no? No es que yo nunca tengo tiempo de hacer ejercicio, no, pues es que yo no puedo ir a un gimnasio, pero hay otras maneras mucho más simples de empezar, ¿no? Y uno es, mide cuánto caminas. Ya cualquier dispositivo, cualquier celular, muchos relojes, eh, sirven. Lo ideal es que caminemos 10,000 pasos. ¿Ustedes tienen idea cuánto caminan? Es que hay veces que no caminamos ni 1,000. Entonces, hagan todo lo posible por caminar más, ¿no? Si voy a subir, pues me voy por las escaleras en vez del elevador. Si tengo que ir a comprar algo, pues me voy caminando porque, o mínimo me bajo del coche, ¿no? En vez de ahí comprarlo en el drive-thru. Hay campañas muy importantes de bájate y pedalea o camina, ¿no? Hay estudios muy interesantes que las ciudades en las que son más caminables, y eso tiene que ver con el urbanismo, en esas ciudades hay menos grados de obesidad, porque pues, la gente para llegar a su trabajo puede caminar, puede usar bicicleta. Hay veces que pues dices, ay, sí, en la Ciudad de México, ¿cómo le voy a hacer? Hay gente que lo hace. Conozco gente, mi esposo, por ejemplo, puede irse en bicicleta de Polanco a San Jerónimo sin ningún problema, ¿no? O sea, sé que es complicado, pero se puede, ¿no? Incluso el 22 de septiembre ya casi es el Día Mundial sin auto. Entonces, es un ejercicio de ese día no uses el auto, opta por otras maneras. Claro que esto tiene que ver también, pues, no solo con el urbanismo, sino con el transporte público. Tener un transporte público adecuado tendría un efecto impactante sobre el grado de obesidad que tenemos. Pero bueno. Otra recomendación que les puedo hacer es que se responsabilicen de su salud metabólica. No es algo que le compete al médico, es algo que le compete a ustedes. ¿Saben cuánto pesan? ¿Cada cuánto se pesan? ¿Saben cómo es su composición corporal? Y cualquier nutriólogo puede tener unas básculas de estas que se llaman InBody que te calculan, ¿no? Cuánta masa tienes, cuánta grasa tienes, dónde la tienes distribuida. ¿Saben cuáles son sus niveles, su perímetro de cintura? Es muy importante que lo monitoreen
para que no se les salga de control, ¿no? Es típico que dices, es que no sé en qué momento subió 8 kilos, no me di cuenta. Que se hagan, más bien que nos hagamos, ¿no? Check-ups anuales de perfil de lípidos, de glucosa, aunque ojo, la glucosa en ayuno no es el mejor aliado y no nos confiemos, ay, mi glucosa está perfecta. Ya hay métodos muy, muy sofisticados que, bueno, ahorita todavía pues solo se utilizan para personas que ya tienen diabetes, en donde sí es muy importante controlar de manera muy estricta sus niveles de glucosa, pero son estos sensores que se pegan en el brazo, duran 15 días pegados y entonces el propio celular o un aparatito con simplemente con que lo acerques al sensor te mide la glucosa. Entonces, a lo largo de todo el día puedes conocer tu glucosa y entonces uno se lleva unas sorpresas brutales cuando dices, mira, nada más me comí esto y mira el pico de glucosa que hice y entonces eso hizo que mi glucosa se mantuviera altísima todo el tiempo. Entonces, pues sean curiosos con su glucosa, midan la glucosa, coman algo y a la hora mídansela o mídanse la glucosa antes de comer, comen algo y después de 2 horas a ver si su glucosa ya bajó. Ustedes tenemos nosotros que tener el control de cómo está nuestro organismo a nivel metabólico y estarlo monitoreando porque son enfermedades muy silenciosas. Y cuando la glucosa ya está súper alta y la persona ya tiene diabetes, hay 30 años atrás que evidentemente ya no se pueden revertir. Hay que elegir productos en envases que vengan en botellas de vidrio o por lo menos libres de BPA y estos son de comida, de uso personal, pues todo lo que viene en botellas, ¿no? El boom del plástico para mí yo creo que sí es esta migración hasta en los refrescos del vidrio hacia el plástico coincide muy bien en estas elevaciones en los índices de obesidad y otras ya mucho más elaboradas, pero que también se ha visto que están influenciadas, es, bueno, consumir productos de uso personal libre de parabenos. Por ejemplo, hay muchos bloqueadores solares o maquillajes que ya dicen libre de parabenos. Evitar productos con aerosol, ¿por qué? Porque traen sustancias químicas que son disruptores metabólicos. Los filtros de las aspiradoras, para que realmente sí se esté absorbiendo, pues muchas partículas que no vemos a simple vista, que están asociados con esto los textiles repelentes al agua tienen químicos que también están asociados hasta el papel térmico, ¿no? El ticket del súper, este, tiene riesgos y pues bueno, estar usando filtros y demás. Muchas gracias. Me gustaría escuchar dudas, comentarios. Voy a dejar de compartir la presentación para poder verlos. Muchas gracias, Andrea. Yo creo que fue una plática súper interesante, súper interesante, de verdad, con muchos datos, algunos de los cuales nos imaginábamos, otros no. Ya hay por aquí varias preguntas. Había mucho más gente en la conferencia, solo que yo creo que por el tiempo se fueron saliendo, Ujú. pero te leo aquí algunas de las preguntas o Alelí directamente las quieres hacer, dependiendo, No, adelante, adelante. ¿sí? Lo estoy haciendo porque Alelí me dijo, de repente puede haber mucho ruido donde estoy, entonces las leo. Por ejemplo, dice una, ¿por qué cree que pequeños dentro del espectro autista tienen un alto porcentaje de obesidad y qué forma de evitarlo? Sí. Em, la respuesta no es muy clara, pero lo que más se cree que está pasando es que en las personas con autismo, estas regiones del cerebro que regulan la saciedad y el hambre están alteradas. Entonces, sobre todo los niños, son niños que pues no tienen mucha saciedad, entonces comen más. Pero además tenemos la parte sensorial, que les cuesta muchas veces poder comer una gran variedad de frutas y verduras por la palatividad, por el sabor, son hipersensibles. Entonces, son personas que solo comen 4 cosas. O sea, la variedad de alimentos que comen es muy pobre
y luego por lo general no son los alimentos más sanos. Dije, ves que le encanta el brócoli, todo el día come brócoli, pero no, o sea, generalmente además hay como una preferencia por los carbohidratos simples. Y entonces eso genera pues que generen más obesidad. Ok. Hacia las grasas también, mucho, van mucho a También las puede grasas. ser. O la combinación, ¿no? De la grasa con el carbohidrato. Sí, la pregunta, sí, Edith. Bueno, a mí aquí me llama un poquito la atención, doctora. Muy bueno, muy buen comentario. Muy buenos comentarios, muy útiles, pero por ejemplo, me llama la atención cómo es que estando en reposo gastamos energía. Nuestras células gastan energía para sobrevivir, simplemente. Entonces, pues aunque estemos en reposo, nuestro corazón está latiendo, nuestros riñones están filtrando, nuestro intestino está trabajando. Entonces, en reposo, una persona adulta gasta como 1.200 kilocalorías al día de no hacer nada, ¿Ok? ¿no? Bueno, otra pregunta también. Yo creo que la osteoartrosis no es privativo de la obesidad. Sí, no, la obesidad es un factor de riesgo. O sea, va a contribuir a que la osteoporosis se dé de manera más temprano, de manera más exacerbada, pero son factores de riesgo, ¿no? Esto es importante entender, la obesidad como un factor de riesgo, porque puedes decir, es que yo conozco a alguien con obesidad y no tiene nada de eso, ¿no? Son factores de riesgo porque es multifactorial el asunto. Otra preguntita, cortita. Sí, claro. Eh, yo crié a mis hijas de bebés con fórmulas. No tuve la oportunidad de darles leche materna. Entonces, nunca fueron gorditas, siempre fueron delgaditas. Es lo mismo, son factores de riesgo. O sea, no quiere decir que todos los niños que hayan nacido alimentados con fórmula van a desarrollar obesidad, ni que todas las personas que fueron amamantadas no van a desarrollar obesidad, ¿no? Simplemente es que se van sumando los factores de riesgo. Ok, Pero cuando lo vemos a nivel poblacional, a nivel estadístico, sí se ve muy claro. ok. Y por último, doctora, este, por lo último que vi, por lo último que escuché, la mayor parte de lo que comemos nos hace daño. Hemos migrado a eso, ¿no? Esta vida moderna, solitos nos hemos puesto el pie. Entonces, esta vida moderna uno va al súper y dice, pues sí, es que todo me hace daño, ¿no? Pues yo se les decía, mejor vamos al mercado, ¿no? En el mercado no hay sellos. Entonces, son estilos de vida que hemos ido adquiriendo al grado que ya no concebimos vivir diferente a eso. Pero si nos regresamos en el tiempo, hace 100 años, así no era la alimentación hace 100 años, ¿no? No, pero ahora es lo que tenemos. Pero podemos hacer elecciones y yo creo que y el mercado se rige por el consumidor. Entonces, a medida de que, si yo hago un producto y nadie me lo compra, lo voy a dejar de hacer. Entonces, sí como consumidores tenemos un gran valor y una gran herramienta en elegir qué vamos a consumir. Ok. Muchas gracias, doctora. Muy interesante, aprendí mucho y bueno, me quedo un poquito desconcertada por eso de la alimentación, porque sin querer utilizamos el plástico, Claro, claro, por ¿sí? eso es tan complejo. Esto es muy complejo. Porque Resulta que el agua del filtro también puede estar mal. si es de filtro con ósmosis, no, está bien. Pero justamente por esto tan complejo y a veces dices, pues entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿No? Es que justamente por eso estamos viviendo esta pandemia de obesidad, por todos estos factores que son difíciles de controlar. Eso es. Bueno, Gracias, vamos, doctora. Le agradezco mucho sus comentarios. Sí, con gusto. vamos a pasar entonces acá a otras preguntas. Dame un segundito, Carlos Daniel. Leo una pregunta del chat que es,
Respecto a las pruebas de glucosa, ¿recomienda entonces hacer una prueba de glucosa en ayuno y después de la comida? ¿Qué rango se maneja en medición? ¿110, 130 sería normal? Arriba de 100 en ayuno, ya se puede considerar que hay una alteración en el metabolismo de la glucosa. Lo ideal, pero obviamente es mucho más caro que una prueba de ayuno y es más invasiva, es una prueba de tolerancia a la glucosa, en donde lo que hacen es, te ponen, para no estarte picando, ¿no? Te ponen una vinoclisis y entonces primero obtienen una muestra de sangre en el ayuno, en donde van a medir la glucosa, después te dan a beber una solución que tiene 75 gramos de glucosa, te la tienes que tomar así rápido, y luego a los 15 minutos van a volver a tomar otra muestra, a la media hora, a la hora y a las 2 horas, para que tú puedas tener como tu curva. Es como ver, la glucosa en ayuno es una foto de un momento, y la glucosa en ayuno es como un video. Entonces, tener el video completo, tener la película completa, te da mucha más información. El punto es que es muchísimo más caro y más invasivo. Entonces, pero hay maneras de sortear esto, ¿no? Si tú tienes un glucómetro en tu casa o conoces a alguien que tenga un glucómetro, pues puedes medirte la glucosa en ayuno, después comer como comes habitualmente y a la media hora o a la hora medirte la glucosa y después a las 2 horas. Y entonces, si a las 2 horas tu glucosa no regresó a lo que tenías en ayuno o por debajo de 100, dices, tengo un problema. Ok, Hay muy una bien. prueba nueva que se llama Quantose, que es igual, es nada más una muestra de sangre en ayuno, pero en esa muestra de sangre miden glucosa, miden insulina y dos metabolitos más. Uno es un lípido y otro no me acuerdo qué era. Y entonces, pues es un algoritmo, está patentado, en donde se obtiene un número pues bueno, ya está estudiado. Entonces, si pasas de cierto número, creo que el punto de corte es 55. Si tienes más de 55 de ese valor, quiere decir que tienes resistencia a la insulina. Entonces, no te va a hablar de la glucosa específicamente, pero te va a hablar de la resistencia a la insulina, que en términos prácticos es mucho más importante saber si uno tiene resistencia a la insulina o no, ¿no? Entonces, bueno, es en ayuno, sí, también es un poco caro, pero no es invasivo, es igual que una muestra de sangre. Esa se encuentra aquí en México, se puede hacer en Sí, laboratorios en México. sí, ya, yo creo que ¿Cuántos? cualquier laboratorio la tiene. Vale, muy Los bien. clínicos todavía no ha permeado mucho en los clínicos, ¿no? Hay muchos clínicos que dicen, no, eso no sirve, pero la verdad es que está validado, Ok. ¿no? Ok. Muchas gracias. Daniel, por favor. Buenas noches, muchas gracias por la explicación de todo este proceso. Yo tengo algunas preguntas. Ahorita que habló sobre el de la prueba de glucosa, me quedé pensando en la prueba, por ejemplo, de la hemoglobina glicosilada, porque según la American Medical Association indica que una hemoglobina glicosilada de 5,8 pues ya nos puede dar un valor predictivo a un prediabético o a un diabético, entonces igual sería una toma de muestra. Y también es una estrategia, solo que si estás en una etapa temprana de esto, y temprana pueden ser 10 años, la hemoglobina glucosilada va a salir bien también. O sea, ya para un proceso intermedio, sí, también es un muy buen indicador. Ok. Pero Y aquí también, es una ventana de tiempo importante. Aquí el ujú, objetivo es cacharnos en un inicio, cuando todavía todo puede ser revertible, ¿no? Esa es la ventana de oportunidad que se está perdiendo. ujú. Y sobre todo me quedé pensando en la parte también de lo que nos explicaba sobre las cuestiones inflamatorias. En cuestiones inflamatorias se conoce que hay células del sistema inmunológico que están asociadas a tejido adiposo y Ujú. que generalmente estas células generan más citocinas proinflamatorias y generan más este tipo de cuestiones. No ha habido terapias que traten sobre este tipo de atacar a este tipo de células Sí, no. inflamatorias, porque esto nos podría, bueno, yo considero que podría ayudar mucho
al proceso de mantener la homeostasis dentro de este tipo de tejidos antes de que genere pues otros problemas con los diferentes órganos. Mira, ahí el punto es que, otra vez, la inflamación no es que sea mala, ¿no? Ujú, La inflamación es una respuesta. Entonces, no, si tú quitas las células inflamatorias, pues estás quitando como un poco el síntoma, o sea, ahí no está la solución. Cuando hay reducción de peso, desaparece la inflamación, ¿no? Porque está ujú, quitando el problema de raíz. Quitar nada más estas células inmunológicas, ellas, o sea, están ahí, es como cuando nos pegamos y se inflama. ¿Es bueno o malo? Es bueno. Está generando muchas señales para el cuerpo para que se recupere la lesión y demás. Y entonces lo mismo está pasando en el tejido adiposo. Entonces, la solución no nada más es quitar esas células inflamatorias, más bien es eliminar este tejido adiposo que está promoviendo esta inflamación. ujú. Bueno, eso sí. Y la última pregunta que tenía era con respecto a la microbiota. Como Ujú. nos había explicado, la parte de la microbiota pues es muy importante, pues hasta se ha considerado como un segundo cerebro en cuestiones de que gracias a ella pues existe este proceso de que nosotros obtenemos los nutrientes y así. Entonces, ¿usted cómo recomendaría mejorar nuestras cuestiones de mejorar la microbiota? En consideración de que pues vivimos en una sociedad que vive en constante movimiento, nunca se tiene un lugar en donde podamos decir, bueno, vamos a comer aquí, siempre aquí. Entonces, algo que nos pueda ayudar a mantener este equilibrio entre microbiota sana y pues la alimentación, evidentemente. Pues bueno, ahora el consumo de probióticos, de prebióticos, ¿no? Ayuda mucho. Y aquí el tema es que aunque muchos laboratorios lo hacen, sobre todo en el extranjero, tener el resultado no sirve para nada. Decir, voy a medirme mi microbiota, voy a ver cómo está mi microbiota, ¿no? Se dan una cantidad de información que todavía a nivel clínico no podemos decir, ay, sí, no, pues fíjate que te hace falta de esta bacteria. Entonces, podemos decir, tiene la microbiota alterada, pero, pero tener estrategias muy claras para cómo generar una microbiota sana de manera específica todavía es complicado. Entonces, bueno, la alimentación, pues ahí juega un papel fundamental. Si uno cambia, migra una alimentación alta en fibra y demás requerimientos, esto evidentemente va a tener un impacto en la microbiota, ¿no? Y bueno, el consumo de probióticos y prebióticos y posbióticos ayuda también mucho. Ok, muchas gracias, doctora Ah, y Díaz. otra cosa muy importante, a lo mejor eso ayudaría. Hace unos años, ya no sé qué tan, con todo esto de la microbiota, ojalá haya cambiado. Estas campañas de desparasitarse cada 6 meses son lo peor que puedes hacer, ¿no? Necesitamos a los microorganismos, ¿no? Y entonces con las desparasitadas barres toda la microbiota intestinal o con los antibióticos. Antes el uso desmedido de antibióticos que había, barrías con toda la microbiota intestinal. Entonces, la recomendación es desparasitarte si tienes evidencia de que tienes microbios patógenos, si no, no hay necesidad de estarse desparasitando cada 6 meses, porque eso sí afecta directamente a la microbiota. Muchas gracias, doctora, por toda la plática y todo esto es muy interesante. Y si puedo añadir aquí a lo que decía Andrea y respecto a lo que preguntaba Carlos Daniel, en muchos artículos ya aparece una recomendación justamente para fortalecer la microbiota o hacerla más variable, y es considerar que a la semana uno debe comer alrededor de 30 alimentos diferentes, entre frutas, verduras y leguminosas. Entonces, plátano, manzana, pera, melón, piña, uva, papaya, aguacate, frijol, lenteja. Cuenten, de verdad, traten de ver qué tanto están variando ustedes su alimentación a lo largo de una semana. Y si pueden, ¿no? Desayunen solo, por ejemplo, papaya, pero en la tarde comen piña y en la noche comen uvas, o Claro. pepino, zanahoria, jitomate. Pero esta variedad parece ser muy importante justamente para promover una buena microbiota, hasta donde tengo entendido, pero la experta que nos diga. La variedad en alimentación es básica.
Y también por eso lo que preguntaban de los niños con autismo, como su variedad es muy pobre, la microbiota de estos niños está muy alterada. Bueno, tenemos aquí una última pregunta que es, ¿en qué tipo de termo recomienda entonces poner el agua? De vidrio, de acero inoxidable, yo creo que en esos dos. Y evitar calentar por cualquier mecanismo, ya sea al sol o por el microondas o lo que sea, calentar plástico, no comer en toppers. Si tenemos Ujú. bebés, nunca calentar el biberón, ni ponerle líquidos calientes, Sientes porque se libera. porque hace Ujú. lo mismo, tal vez no en la misma medida, pero Pero un plástico en microondas que la botella de agua en el coche, la magnitud que alcanza el BPA en el agua es impactante. Y dices, pero es que nada más la dejé 2 horas en el coche. Pues que no eso es suficiente. suficiente, exactamente. Bueno, y última pregunta ahora sí. En caso de hipotiroidismo, ¿cómo evitar estar en el síndrome de obesidad? Probablemente síndrome metabólico, querían decir aquí, pero no sé si mucha de la alta en el peso es por la tiroides. Claro. Bueno, lo primero es regular, ¿no? La tiroides con medicamento, ¿no? Y pues ahora han sacado unas nuevas composiciones de hormonas tiroideas que a mucha gente le caen mucho mejor. Entonces, sí se puede, o sea, a lo mejor es más complicado, pero sí se puede. Tener una buena regulación tiroidea con medicamento sería el primer punto. Aumentar la actividad física, ¿no? En la medida de lo posible. Y ojo, no se trata de te tienes que ir a correr 10 kilómetros. No, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, le agradecemos muchísimo entonces a la doctora Andrea Díaz, de verdad, muchas No, gracias por gracias. esta plática. Creo Gracias, que me gustó mucho generó eso. mucha inquietud y mucho interés. Jesús, Sí, no, básicamente también agradecerle a la doctora, muy interesante. Hay cosas que yo no sabía o muchas de ellas, particularmente todo lo del plástico, que luego hay muchos mitos, ¿no? Que no es que nada más es un tema de marketing, pero bueno, ya escuchando a una experta y que está muy vamos, familiarizada con todo lo que es la contaminación y el saber el por qué, bueno, eso ya pone pues las cosas en otro contexto, ¿no? Muy diferente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por asistir. bueno, pues entonces les agradezco mucho también a nombre de Alelí, a nombre propio, les agradecemos que hayan estado aquí el día de hoy. Acuérdense que estas pláticas quedan grabadas por el momento en el repositorio o en el YouTube de Todo por Emi. Y justamente estamos ahora con Andrea viendo la posibilidad de que estas pláticas también se den a nivel de educación continua en la UNAM, porque como se darán cuenta, pueden ser de gran interés para el público general. Entonces, Andrea, muchísimas gracias. Alelí, gracias. Gracias a ustedes por la Buenas invitación. noches a todos. Hasta luego. Bye. Bye.